las bodas y la cena del Cordero. Bendito Dios. ¿Perdón? ¿Cuál es el tema? El tema se acerca a las bodas y la cena del Cordero. Amén. Está un poquito largo, ¿verdad? Bendito Dios. Santo. Por eso nos vamos a centrar más que en un versículo, ¿verdad? Bendito Cristo. Y poder entender, explicar un poquito más de lo que Dios nos quiere decir. Amén. El arrebatamiento, la palabra de Dios nos dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Tenemos que estar preparados en todo momento porque será en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida de Cristo, la palabra dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. O sea, son dos ocasiones o son dos eventos diferentes del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Sí, porque la segunda venida de Cristo, ahí en Apocalipsis 1:7 nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y a los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuál cita? Esta palabra, Apocalipsis 1:7. Sí, esta cita de verdad que dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá que vendrá en las nubes. Es en cuanto a la segunda venida. O sea, su pueblo lo verá, dice, y se lamentarán los que lo traspasaron. Se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? Porque entonces sí reconocerán que ese es el Cristo que ellos despreciaron cuando Él vino a la tierra. Entonces ellos se lamentarán, harán lamentación, dice, porque reconocerán que esos clavos que trae todavía la marca en sus manos, y verán que sí, verdaderamente este era el Hijo de Dios que despreciamos por primera vez que vino. Santo Dios. Es en cuanto a la segunda venida. El arrebatamiento es para la iglesia, es para los que han aceptado a Cristo, los que tienen a Cristo en su corazón. Será en un abrir y cerrar de ojos. En verdad que con todo esto, lo que estamos mirando, podemos ver que se acercan las bodas y la cena del Cordero. La pregunta sería, también es para mí: ¿estamos listos? ¿Estamos listos para este gran acontecimiento? Santo Dios. Es tiempo de estar alertas, mis hermanos, porque ese día se acerca. Cada día que pasa, se acerca más ese evento glorioso, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso aquí el apóstol Juan, ahí en el 19, cuando empieza, dice: después de esto, o sea, después de lo que ha pasado, los sellos, después de todo esto, dice: después de esto, oí una gran voz. Santo, aleluya, oí. Y ahí en el 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya. Santo. ¿Sí? Aleluya. La palabra aleluya quiere decir: alabado sea el Señor.
¿sí? Se dice que es la palabra original que no se tradujo en español, o sea, no tiene traducción, sea en hebreo, sea en inglés, sea el idioma que hablen, aleluya sigue siendo aleluya. Y quiere decir, alabado sea el Señor, bendito Dios. O sea, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, vamos a ver un poquito de las características o la cualidad de la esposa de Cristo. O sea, vamos a ver cómo es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Podemos ver, como número 1 dice, se ha preparado. Se ha preparado. Así como las vírgenes sensatas, ahí en Mateo 25, donde nos habla sobre las 10 vírgenes, así como las vírgenes sensatas prepararon sus lámparas mientras esperaban al novio. Asimismo, la iglesia de Cristo debe de prepararse mientras esperamos al novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Sí, así como esas 5 vírgenes que fueron prudentes y se prepararon con sus lámparas, se prepararon con su aceite extra, tomaron otro recipiente para meter más aceite, no se conformaron con lo que traían en la lámpara, siguieron llenando por si se tardaba el esposo. Asimismo, la iglesia debe de prepararse, debe de buscar a diario su aceite, llenar su recipiente cada día. Bendito Dios. Entonces, como podemos ver, en primer lugar, la esposa se ha preparado. ¿Sí? Entonces, y en estos versículos, pues, nos explica, ¿verdad?, cómo es o cómo estará vestida la novia. La clave para identificar a la novia, aleluya, se encuentra en su vestidura, ¿verdad? Se encuentra en eso, en cómo está vestida. ¿Sí? Dice, y a ella, como segundo lugar, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea que la justicia y la santidad identifican a la novia. La justicia y la santidad identifican a la novia. Bendito Dios. El lino fino, ahí en el último versículo dice, hasta el último dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Santo, por lo cual dice también el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo tenemos en Hebreos 12:14. Mi hermana que está anotando. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. También podemos ver que en Primera de Pedro nos dice, sed santos porque Él es santo, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Aleluya. Entonces la característica de la novia o el lino fino, el cual representa esas acciones justas, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. Me voy a, pues es de lo mismo, pero como que voy a salir un
poquito del tema para explicar un poquito qué es la santidad. ¿Sí? ¿Qué es la santidad? Porque a veces pensamos o entendemos que los santos pues son aquellos que están colgados en las paredes, o son aquellos que los han canonizado, ¿sí? Canonizar significa que los han consagrado, o sea, que le rinden culto, y pensamos que esos son santos. Y por lo regular eso lo ha hecho la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, pensamos, bueno, esos son santos, son los santos mártires, de hecho algunos dicen, o los santos apóstoles. Sí, pero no es así, mis hermanos. La palabra santo, en un sentido religioso, significa pues lo que está separado, ¿verdad? Para o dedicado a Dios. Sí, en cierta forma eso es. Pero para nosotros los cristianos, y conforme a la palabra, santo se le aplica a toda persona dedicada para Dios y apartado del mundo o apartada del mundo. Tal como podemos ver, aleluya, hay muchos pasajes, hay muchos versículos, hay muchos capítulos que nos hablan, bendito Dios, que nos hablan de la santidad de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar solamente algunas citas. Amén. La santidad de los cristianos proviene de una elección. Proviene de que Dios nos ha escogido, o sea, proviene de Dios. Dios nos ha elegido para ser santos. Bendito Dios, en primer lugar, pero también nos toca pues separarnos del mundo, ¿sí? Pero Dios nos ha escogido. En Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Bendito Dios. En 1 Corintios 1, capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, llamados para ser santos todos los que en cualquier lugar, o sea, todos los que en cualquier lugar invocan, reconocen, hablan, aceptan a Cristo, ellos también son llamados a ser santos. No solamente la iglesia de Corinto, sino también todos nosotros, porque dice: con todos los que en cualquier lugar invocan a Cristo. Amén. Amén. Bendito Dios. Llamados a ser santos. O sea, Dios nos ha escogido para ser santos. Dios exige la ruptura o de cortar con el pecado y con las costumbres paganas. Hace 8 días mi hermana Lucy el domingo daba sobre las costumbres paganas, precisamente el día de Halloween y de muertos. ¿Sí? Entonces Dios nos exige que cortemos tanto como con el pecado, tanto como con esas costumbres. Y eso nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:3. ¿Sí? Dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Porque también cuando la persona que va atrás de la idolatría o de cualquier cosa que ponga en primer lugar, también Dios lo cuenta como fornicación. No solamente los actos, sino que también si uno va atrás de un ídolo o pone en primer lugar una persona, Dios dice que eso es fornicación. Entonces dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de toda fornicación. Amén, mi hermana Anita. Amén. Si debemos obrar, dice, según la santidad que viene de Dios, no según la prudencia carnal. Lo tenemos ahí en segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sí? Nuestra gloria es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, o sea, que nuestra conciencia nos dé testimonio, no nos entristezca, ¿sí? Sino que nos dé testimonio de que somos hijos de Dios. Que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, dice, en el mundo y mucho más con vosotros. Bendito Dios. O sea que en el mundo nos tenemos que conducir o tenemos que caminar con esa sabiduría que viene de Dios, no con la sabiduría humana. Y eso es lo que nos va a dar testimonio en nuestra conciencia que somos hijos de Dios. Bendito Dios. Las acciones justas. Y el mundo dice, en primera de Corintios 6:9, Santo Dios, 6:9 al 11. Aquí me cuide más. 6:9 al 11, pues ahí nos hablan de las acciones injustas, ¿verdad? Dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nos dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, eso erais, pero ahora ya somos santificados, somos justificados, somos lavados y para nuestro Señor Jesucristo. Santo. Esta, pues de cierta manera, esta es una exigencia de parte de nuestro Dios. Es la base de todo cristiano. Bendito Dios. Entonces dice que el lino fino, o sea, la novia está vestida de lino fino, el cual representa las acciones justas de los santos. Bendito Dios. Y tenemos muchas escrituras, o sea, mucha comparación más bien. Ahorita hemos definido lo que es ser justo y santo,
¿Cuáles son esas acciones justas? ¿Cómo Dios nos ha escogido para que seamos santos? ¿Sí? Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, Él nos ha lavado. Entonces, hay otros versículos, otros capítulos que nos dan a entender de este punto muy importante. Cuando el apóstol Pablo habla sobre las responsabilidades de los esposos y esposas, él comparó esta relación humana a la relación entre Cristo y la iglesia. De hecho, leíamos creo la semana pasada un poco, tal vez solamente le dábamos lectura. Bendito Dios. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta relación entre Cristo y la iglesia se basa en la justicia. ¿Sí? En la justicia, en todo lo que es justo, bueno y santo. Bendito Dios. Santo. Y con esta relación espiritual en mente, el apóstol Pablo hace esta comparación cuando escribe, cuando él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo tenemos en Efesios 5, del 25 al 27. Bendito Dios. El ser justo siempre se le ha dado importancia. Es un tema en la palabra de Dios, aquí en la Biblia, es de lo que se habla mucho. Es un tema firme a través de toda la historia. Podemos ver, si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, podemos ver que Moisés, Dios le dijo, ¿sí? Más bien que a través de Moisés, Dios le dijo a los israelitas: santos seréis, porque yo soy santo, el eterno vuestro Dios. Levítico 19:2. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces, podemos ver que la santidad no es aparte en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. La santidad siempre está ligada con el cristiano. Santo Dios. Ahora, hablando pues sobre el reino de Cristo, bendito Dios, en Mateo 7, 21, 23, donde nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si podemos entender aquí, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que se puede hacer cosas por uno solo, sin tener el respaldo de Dios. Y todavía dice: y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos milagros. O sea que sí sucedieron milagros. Pero el Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Yo no los conozco quiénes son. Que si hicieron eso, yo no los vi. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es muy serio, mis hermanos. De verdad que está tremendo. Entonces, a lo largo de la historia, aquí en la palabra, grandes hombres de Dios siempre han enseñado, ¿sí?, la santidad. Asimismo, como el apóstol Pedro les dijo a los hermanos en una forma muy clara, exacta y precisa. En primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que la novia de Cristo, que es la iglesia, ¿sí?, que conformamos los miembros, es decir, los que hemos recibido la gracia de Dios, el perdón inmerecido de Dios por nuestros pecados al arrepentirnos, aleluya, y vivir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vidas justas, santas y agradables a Dios, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, dice. Esas son las acciones justas. Dice la palabra que entre la segunda venida, dice la palabra que todos compareceremos ante el tribunal. Entonces, cuando estemos ahí ante el tribunal, por nuestras acciones, dice, por las acciones de cada quien. Cuando estemos ahí en el tribunal, se nos va a juzgar conforme a nuestros hechos aquí en la tierra. Entonces, el vestido, el lino fino, son las acciones justas. O sea, todo lo demás dice, bueno, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y la persona no va a quedar vestida con el lino fino, las acciones justas. Pero si no tenemos esas acciones justas, todo esto no sirve, ¿cómo nos imaginamos que quedaremos vestidos ahí ante el tribunal? Pues quedaremos desnudos, ¿verdad? No tendremos vestidos o tendríamos vestiduras de las acciones injustas. Santo Dios. Sí, entonces la novia de Cristo, que es la iglesia, tenemos que saber, tenemos que vivir, que practicar esas acciones justas, que esa va a ser la vestidura de aquella persona ante el tribunal de Cristo. Aquella novia o aquella esposa, la que se ha preparado, aquella que se le ha concedido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso, y todavía el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso, mis hermanos, de verdad,
todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos que acercarnos a Dios cada día. Todos tenemos cosas de verdad que si no es en el carácter, es de verdad en palabras. Hay uno se para y dice, en verdad que Dios necesito o quiero, voy a cambiar en esto, tengo que cambiar en esto. Todos tenemos, ahora sí como quien dijera, todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Podemos ver que hay muchas cosas injustas en nuestra vida. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida para no ser excluidos a esas bodas, para no ser excluidos a esa entrada a la nueva Jerusalén. Así como dice el Señor, sed santos, porque aquel que os llamó es santo. En Apocalipsis 21, 27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si no hay acciones justas, si queda uno desnuda, porque dice, no, pues esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, queda, no, pues ya no tiene vestido, no está vestida de lino fino. Santo Dios, pues difícilmente que estés inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Así que la pregunta es esa, ¿estamos listos? En verdad que el arrebatamiento, yo no sé qué tanto usted haya escuchado, mi hermana Anita, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, esa es nuestra esperanza. Antes de que se desaten los juicios más grandes, ahorita lo que acabamos de ver de la pandemia, ahorita sobre el dinero que no alcanza, y todo esto se va a ir acumulando, nos va a ir apretando, va a llegar un momento donde pues ya todo el mundo va a estar desesperado, ¿verdad? Ya no va a haber, y entonces, y aparte de eso, pues la palabra de Dios dice que oiremos de guerras, y pues es lo que oímos, o oiremos de desastres naturales, y pues es lo que oímos. Entonces, nosotros como cristianos, nuestra esperanza es irnos con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, antes de que todo esto ahogue al mundo, antes de que se empiecen a desatar los juicios. ¿Sí? Nosotros nos iremos, dice la palabra de Dios, que primero los muertos, resucitarán primero los muertos y luego nosotros los que hayamos quedado vivos, si es que estamos vivos para ese entonces. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año, yo no lo sé, ¿sí? Pero dice que seremos arrebatados y el novio lo recibiremos, el novio en los aires, y de ahí nos lleva a la casa del Padre para que el novio se case con la novia. Oh santo Dios, esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza del cristiano. O sea, eso es lo que nos tiene que animar, en eso tenemos que poner nuestra esperanza y decir, bueno, pues aunque el mundo se caiga, pero yo espero a Cristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, pues así, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo prometió. Él dijo que fue a preparar nuestra casa, nuestra mansión.
Y si Él lo fue a preparar, pues nosotros lo tenemos que esperar, tenemos que creer. ¿Sí? En San Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es nuestra esperanza. Él fue a preparar allá nuestra morada, junto a nuestro Padre. Oh Santo, bendito Dios. Y no tenemos por qué dudar, porque dice el Señor, si así no fuera, Él nos los hubiera dicho. Pero no, Él se fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él prometió llevarnos con Él. Bendito Dios. ¿Sí? Y ahí en Tito 2, para acabar, Tito 2, dice, porque la gracia de Dios, Tito 2 del 11 al 15, perdón. Tito 2 del 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, solo que algunos pues no quieren, ¿verdad? Pero se ha manifestado para todos. Enseñándonos, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Todo esto incluye a la vida justa, esas acciones justas. Aleluya, el lino fino. ¿Sí? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, agarrándonos de esta esperanza bienaventurada, dichosos, felices, a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Sí? Purificar a su pueblo exclusivo, amén, el que ha escogido, los que han querido venir, porque al principio está diciendo que la salvación se ha manifestado para todos los hombres, los que han querido venir. ¿Sí? Sí, quien se dio, dice, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. También incluyen las obras. Santo. Esto habla y exhorta, le dice el apóstol Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendito Dios. Santo. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir aquí en la cruz, para que nosotros aguardemos esa esperanza, que Él fue a preparar esas mansiones celestiales para nosotros, sus hijos. Bendito Dios. O sea, que tengamos paz, confiemos de que Cristo muy pronto vendrá por su pueblo, que no importa lo que se vea, que no importa lo que venga, el novio no va a dejar que la novia sufra. ¿Sí? El novio va a querer su novia entera, limpia, blanca, con su vestidito bien blanco.
Amén. Así que no perdamos la paz que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Amén. Es la bienaventuranza, esa bienaventuranza de que estamos esperando a Cristo. Amén. Dios les bendiga. Eso es todo. Ahí continuaremos para otro día. Santo Dios. Así que prepararnos, mis hermanos, mis hermanas, porque en verdad que no nos vaya a agarrar como las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no se prepararon y a la hora de que llegó el novio, pues ya no tenían aceite, la lámpara se les apagó y pues se fueron por aceite. En lo que regresaron, la puerta estaba cerrada. Se quedaron afuera. Así que preparémonos como aquellas vírgenes prudentes, aquellas vírgenes que tomaron conciencia y pues se prepararon. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar.